Está por comenzar Punto Universitario, un espacio para abordar la ciencia, cultura y academia desde la UAPS. Un programa para hablar de las mujeres que han transformado la ciencia. Tesis UAPS, breves historias, comentarios sustentables, entrevistas, astronomía, investigación en tiempos de pandemia, flora y fauna, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas. Con esto y mucho más, comenzamos. Crónicas del encierro, Ramón Cuellar Márquez. Semana 2. Nos hemos detenido en cómo sale el sol para poder darle sentido al tiempo. Los días pasan y de pronto se pierde la noción de qué día se vive, qué mes. El sol avisa y determina eso. Podemos ver cómo su luz se alarga en la ventana, cómo sus partículas de luz besan las superficies y se extiende como una mancha de humedad. Después se va encogiendo, lo cual quiere decir que la tarde está llegando. No es fácil seguirle el ritmo al sol, incluso es tan intenso que sus rayos se quedan retenidos en el cuerpo hasta más allá de la medianoche. El sol todo lo baña y resalta las cosas mínimas, donde hay pequeños universos revelados por primera vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Punto Universitario. Les saluda en la voz Jesús Flores Ortega y es para mí un gusto, es un placer darle la bienvenida nuevamente a este espacio que ya lo saben se transmite todos los viernes a través de la señal de radio por el 1180 de amplitud modulada, también en radio por internet en mixlr.com/Radio UAPS y también en Facebook en la página Comunicación Radio UAPS. Y bueno, hoy es viernes 30 de abril del 2021, Día del Niño en México. Por supuesto, muchísimas felicidades a todos los niños y niñas de este país. Felicidades a todos los que nos oyen, que nos escuchan a través de las diferentes plataformas donde se transmite este programa. Y esta celebración pues que tiene ya más de 100 años incluso en nuestro país, que nunca pasa desapercibido a pesar de que el año pasado en 2020 y este año pues se tiene que celebrar de manera diferente, ¿no? Por esta situación que hemos estado viviendo desde la pandemia. Hoy lo tenemos que hacer desde casa, pero les comento, pues nunca pasa desapercibido, ¿no? Nunca falta algún detallito para celebrar a los reyes del hogar y por supuesto felicidades nuevamente a todos ellos. Les platico un poco acerca de esta celebración. Desde 1916 se celebra en México, en nuestro país, fue en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, donde pues tiene origen esta celebración a nivel nacional. Sin embargo, fue el 30 de abril de 1924 cuando se acuerda ya de manera oficial pues esta celebración en México. Fue el presidente de la República, el general Álvaro Obregón, y el ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, quienes pues finalmente establecen este día, esta celebración Día del Niño en México. 30 de abril de 1924, imagínense ya hace casi 100 años que se celebra este día en nuestro país. Y bueno, ahora sí les platico un poco acerca de los temas que estaremos abordando a lo largo de esta tarde en Punto Universitario. En la sección de flora y fauna tenemos un tema por demás interesante, ya que estaremos hablando sobre las macroalgas marinas, una alternativa en la medicina tradicional. Esto por una colaboración que hace el estudiante Jesús Marino Sánchez, quien es estudiante de doctorado de Ciencias Marinas y Costeras de nuestra universidad. También en la sección de Iluminare hablaremos sobre un tema que pues ha acaparado nuestra atención desde el año pasado, que es el tema de las vacunas, precisamente no por esta situación que hemos estado viviendo desde 2020. La importancia de las vacunas, de esto nos platicará la profesora investigadora de nuestra universidad, Ariadna Ávila García.
También en la sección de lo que cuenta la historia, el comunicólogo José Luis Larios nos platicará acerca de los aeroplanos en las guerras, cómo ha sido la evolución de los aeroplanos en las guerras. Recuerden que también en Punto Universitario pues siempre tenemos recomendaciones sobre libros, sobre películas, y la recomendación de hoy en este espacio es el libro Como polvo en el viento del escritor cubano Leonardo Padura, una recomendación que nos hace nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez. Y bueno, les platico también, el pasado lunes 26 de abril se cumplieron 101 años del nacimiento del escritor y periodista Fernando Jordán Juárez. Y precisamente hace unas cuantas emisiones atrás de Punto Universitario platicábamos con el maestro Alejandro Telechea Cienfuegos acerca de la vida y obra de este escritor, específicamente sobre este libro que les acabo de mencionar, El Otro México. Y bueno, hoy para esta emisión de Punto Universitario hemos decidido retomar aquella plática, aquella charla que tuvimos con el maestro Alejandro Telechea sobre este personaje, pues que es todo un referente en cuanto a la historia de nuestro estado. La entrevista. El tema de hoy, ¿no? Pues es hablar un poco sobre Fernando Jordán, específicamente sobre su obra El Otro México. Pero para empezar, ¿por qué pues, no nos habla sobre quién fue Fernando Jordán, ¿no? Sobre todo pues, para aquellas personas que posiblemente lo desconocen. Bueno, pues yo creo que hablar de Fernando Jordán, pues obviamente tendríamos, ¿no?, que dedicarle pues mucho tiempo. Un personaje que fue elemental en el sentido de que la península de Baja California pues entrara a ese interés que el gobierno mexicano tenía sobre algunas regiones del país. Fernando Jordán consideró pues que la península de Baja California era una tierra que estaba fuera de cualquier proyecto por parte del gobierno federal, y entonces pues inicia, ¿no?, prácticamente esta idea de difundir no solo las cuestiones económicas o las potencialidades económicas que tiene la península de Baja California, sino también hay en él un gran interés por mostrar la historia, la esencia cultural de quienes viven aquí en la península de Baja California. Y bueno, y Fernando Jordán, precisamente por ser periodista, de alguna forma se le facilita mucho, ¿no?, la cuestión de narrarnos a través de sus artículos, de algunas revistas en las cuales él participó, como por ejemplo con la revista Impacto, que ahí es donde la mayoría pues, de los artículos que realiza pues son de alguna forma publicados por esta revista, ¿no? Fernando Jordán también fue antropólogo. Gracias a que tiene Fernando Jordán, se logra, ¿no?, que el gobierno mexicano envíe algunos para que lleven a cabo pues trabajos antropológicos, trabajos arqueológicos en la península de Baja California, como es el caso pues del trabajo realizado por esposa Barbro Dahlgren, que en 1950 trabaja pues una de las pinturas más antiguas, no solo de la península, sino de América, que es precisamente la de San Borjita, quien logra pues de alguna forma establecer un fechamiento. Entonces, pues no, este personaje de Fernando Jordán, creo que podríamos resumirlo así, como un hombre obviamente periodista, antropólogo y sumamente interesado por resaltar no solo los elementos económicos de la península, sino sobre todo hay un gran interés por parte de Fernando Jordán por resaltar las cuestiones culturales
de Baja California, ¿no? De la península de Baja California. Creo que ese es uno de los principales legados que dejó Fernando Jordán, y de alguna forma pues es lo que debemos de agradecer, ¿no? a Fernando Jordán, ¿no? El interés de Fernando Jordán es que la península se integre pues al interés del gobierno federal. Son momentos cruciales en la vida económica, política y social de nuestro país. Nuestro país, el gobierno federal está convencido que necesita modificar diversas estructuras socioeconómicas, y entonces, pues obviamente inicia un proceso de modernización, inicia una estrategia de modernización del país que no se pues con las cuestiones económicas, sino también tiene que ver con las cuestiones culturales, que tiene que ver con las cuestiones sociales. Eso lo vemos muy bien reflejado, por ejemplo, en las cuestiones del cine mexicano, ¿no? En donde para los años 50 ya no vemos, pues, esas películas del charro, como en los años 30, en los años 40, sino ya empezamos a ver otros tipos de historias que se entretejen, pues, en el cine mexicano. Empiezan a surgir nuevos personajes, personajes que obviamente están muy bien insertados en ese proceso de modernización que se está generando a nivel mundial, y que nuestro país no podía ser ajeno a ello, ¿no? Nuestro país no podía seguir siendo, pues, un país de charros, sino que nuestro país se quería dejar esta idea de que era sumamente diverso, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, Fernando Jordán aprovecha muy bien esa coyuntura, y de alguna forma, pues es lo que lo motiva, ¿no? A empezar a escribir sobre la península de Baja California, precisamente para que el gobierno federal, pues, volteara sus ojos hacia la península de Baja California, ¿no? Creo que ese fue uno de los principales intereses de Fernando Jordán, ¿no? El poder lograr, pues, ¿no? La integración a ese proyecto de modernización, a esa estrategia de modernización que está llevando a cabo el gobierno federal en los años 50, ¿no? O a partir de los años 50. Ok, ahora en cuanto a esta obra del Otro México, platíquenos un poco de qué trata esta obra. Bueno, El Otro México es una obra clásica, ¿no? Considerada ya en estos años como una obra clásica de la literatura en nuestro país, y que bueno, que Fernando Jordán la realizara fundamentalmente con el propósito de mostrar las potencialidades económicas, pero también, pues, como ya lo he mencionado, mostrar esos elementos culturales únicos que había, pues, aquí en la península de Baja California. De hecho, pues, es por esta razón el que el libro lleve este nombre, ¿no? El Otro México. Sí, somos parte de México, pero somos otro México. ¿Y por qué somos otro México? Porque tenemos elementos culturales totalmente distintos a lo que pudieran existir en otras regiones o en otras entidades de nuestro país. También teníamos, pues, características naturales también totalmente distintas a las que pudieran observarse en otras regiones de nuestro país. Entonces, la razón principal de Fernando Jordán de escribir este libro, El Otro México, es precisamente eso, ¿no? Mostrar a la sociedad mexicana lo que era realmente la península de Baja California en todos sus aspectos, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, que la sociedad mexicana pues se enterara realmente de lo que éramos en todos y cada uno de estos aspectos, ¿no? Lo cual nos hacía totalmente diferentes a otras regiones del país, ¿no? Y como lo decía hace un momento,
Es por esta razón que Fernando Jordán decide pues dar el título a su libro como El Otro México, ¿no? Somos parte de México, sí, pero somos otro México, ¿no? Otro México totalmente distinto, con un elemento histórico muy diferente pues a lo que se estaba de alguna forma viviendo en otras regiones de nuestro país históricamente hablando, ¿no? Ok, ahora, ¿cree que esta obra logra de cierta manera su objetivo? O el objetivo de Fernando Jordán, pues, de dar a conocer esta parte del país. Bueno, yo creo que eso es lo que se ha estado discutiendo, ¿no? Hoy en día, eh, ya de los 90, y bueno, y durante todos estos últimos años, por lo menos en estos últimos 20 años, ha llevado a cabo pues un estudio muy minucioso sobre esta historiografía regionalista, en el que pues obviamente se trata de analizarlas de una manera crítica y el ver pues cuál fue realmente el funcionamiento o la funcionalidad más bien de estas obras historiográficas, ¿no? Y creo que para muchos de quienes analizan el regionalismo desde estas obras, en el caso de, bueno, pues para muchos de ellos es una obra que no logra pues el propósito, ¿no? Es una obra que de alguna forma solo se queda en un discurso regionalista, una obra que sirvió muy bien a los movimientos regionalistas para divulgar pues una identidad regional. En el caso pues del estado norte de la península de Baja California, pues bueno, ahí los movimientos regionalistas estaban sumamente fuertes. Bueno, pues Fernando Jordán para ellos fue de alguna forma un elemento muy importante para abanderar pues sus movimientos regionalistas. Aquí en Baja California Sur, pues también, ¿no? La obra sirvió y creo que hasta hoy en día sigue sirviendo en la construcción de este discurso regionalista. Todavía, pues la obra sigue mostrándose, pues, como un elemento fundamental en cuanto a una cuestión de identidad, ¿no? En cuanto a encontrar un sentido de identidad, sobre todo de identidad sudcaliforniana, y bueno, y pues la obra creo que en ese sentido del discurso regionalista ha funcionado muy bien, pero no en el otro elemento que de alguna forma fue el motivo principal de Fernando Jordán, ¿no? Muchos analistas, te digo, que han empezado pues este análisis historiográfico del regionalismo de la península de Baja California, consideran pues que la obra de Fernando Jordán pues no logra pues esos objetivos de la integración de la península de Baja California a ese proceso de modernización que se lleva a cabo o que está llevando a cabo el gobierno federal. Pero sí fue pues una obra muy importante para los movimientos regionalistas, para que esos movimientos regionalistas seguramente pues buscaran posteriormente esos deseos de integración que están plasmados en la obra de Fernando Jordán, ¿no? En el caso de aquí de la Baja California, pues un movimiento regionalista muy importante fue el FUS, el llamado LONTA, el Frente de Unificación Subcaliforniana. Ese Frente de Unificación Subcaliforniana utiliza mucho este discurso de Fernando Jordán insertado pues en la obra El Otro México, y obviamente pues aquellos que conocemos la historia de nuestro estado, sabemos pues que el FUS o el movimiento Loreto 70 logra pues que el gobierno federal nos convirtiera pues en el estado número 30 de la federación, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la obra funcionó muy bien, ¿no? En que los movimientos regionalistas pudieran de alguna forma construir de una mejor manera ese discurso regionalista, ¿no?
Ok, ahora, supongo que no fue esta la única obra donde, pues, Fernando Jordán escribe acerca de nuestro estado, ¿no? ¿Qué otras obras podemos destacar de este escritor, de este periodista? Bueno, Fernando Jordán escribe otras obras, ¿no? En vida, obviamente, escribe dos obras, la que nos ocupa en este momento, ¿no? Que es el otro México. Y en 1955 escribe una obra muy parecida, que él titula Chihuahua, Crónica de un país bárbaro, que lo publica en 1955 y que también trata, pues, ¿no? de cumplir con estos objetivos, de difundir la historia del estado de Chihuahua o de la región de Chihuahua, y que bueno, que es, por eso algunos consideran que es muy parecido, pues, al otro México, ¿no? Antes de morir, Fernando Jordán escribe un poema que es muy utilizado por aquellos que aman el regionalismo, que es, por ejemplo, el poema Calafia. El poema Calafia que en 1955 gana ahí un premio aquí en La Paz. Y bueno, y se ha convertido prácticamente en un discurso, ¿no? De estos regionalistas, de estos que aman pues mucho las cuestiones regionalistas, ¿no? El poema Calafia. Ya 4 décadas después de la muerte de Fernando Jordán, se van a publicar algunas obras que dejó Fernando Jordán, como es El Mar Rojo de Cortés, que se publica en 1995, y la otra obra es Tierra Incógnita, que también se publica en 1996. Un año después se publica pues esta obra de Fernando Jordán, pero ya son obras pues publicadas de una manera póstuma, son obras pues que dejó sin publicar Fernando Jordán y que en 1995 y 1996 respectivamente decidieron pues publicar estos trabajos de Fernando Jordán, ¿no? Ok, pues ahí están, ¿no? También algunas de las obras de este escritor que supongo son un referente, ¿no? A la hora de, pues, de estudiar la historia de nuestro estado, ¿no? Sí, muestran muchos elementos culturales que desafortunadamente se han ya perdido pues en nuestra península, específicamente en nuestro estado, que creo que esa pérdida, ¿no? de identidad cultural, creo que se empieza a generar a partir de los años 80, cuando empieza pues a arribar aquí a nuestro estado, pues diversas poblaciones o diversos pobladores de varias entidades del país y que obviamente traen sus propias costumbres, sus propias tradiciones y bueno, y pues desafortunadamente muchos elementos culturales que nos identificaban como subcalifornianos se han ido perdiendo, ¿no? Ese otro México como que se ha ido perdiendo, ¿no? Es verdad. Pues bueno, ahí está un poco, ¿no? De quién fue Fernando Jordán y de esta obra del Otro México. Maestro, no sé si desea agregar algo más, casi para finalizar. Bueno, decir, ¿no? Que la obra de Fernando Jordán, sobre todo esta que les digo nos ocupa el Otro México, puede ser analizada, ¿no? De diversos matices. Para algunos será una gran obra, ¿no? Para otros tal vez no lo sea, pero sin lugar a duda, pues no podemos decir que no tenga, pues, cierta importancia este trabajo de Fernando Jordán. Creo que es una obra sumamente importante, sobre todo para aquellos que de alguna forma queremos acercarnos a la historia de esta península de Baja California, si queremos, pues de alguna forma enterarnos de lo que fue de nuestro pasado, creo que El Otro México es una obra muy importante en ese sentido, ¿no? Que si cumplió con sus objetivos, pues tal vez no, pero que sí sirvió pues para la construcción de un discurso regionalista. Creo que en ese sentido tenemos que ver pues este trabajo
de Fernando Jordán, ¿no? Y bueno, y considerarla pues como uno de los principales legados dejado por Fernando Jordán, sobre todo para el elemento histórico de nuestro estado, ¿no? Ok, pues ahí está la información sobre este libro que, como comentaba, pues es un referente, ¿no? También sobre la historia de nuestro estado. Pues le agradezco mucho, maestro, la entrevista, que nos haya dado esta información, sobre todo pues para aquellas personas que a lo mejor no teníamos cierta idea de Fernando Jordán, pero posiblemente no de este libro o no tampoco del personaje, ¿no? Muy bien, no, pues muchas gracias a ustedes y pues ya saben, aquí estamos, ¿no? Muchas gracias, maestro. La entrevista. Bueno, pues esta fue la entrevista con el maestro Alejandro Telechea Cienfuegos, quien nos platicaba acerca de Fernando Jordán, específicamente sobre su obra El Otro México. También nos platicaba pues un poco sobre las motivaciones que tenía este personaje para escribir sobre la historia de nuestra entidad, y también nos compartía algunas otras obras que sobresalen de Jordán. Y bueno, seguimos con este tema de seguir conociendo a este personaje, porque a continuación les compartimos un poco la colaboración que hizo el maestro Alejandro Telechea para Punto Universitario, el semanario, pues para seguir conociendo, ¿no?, precisamente quién fue este personaje que escribió tanto sobre la historia de nuestra entidad. Breves historias. Historias de Subcalifornia. Fernando Jordán nace en la Ciudad de México en 1920. Fue un antropólogo y destacado periodista que antes de llegar a tierras bajacalifornianas publica algunos artículos sobre la Sierra Lacandona y Tarahumara, las cuales hacen posible en 1956 la publicación Crónica de un País Bárbaro, en donde narra sus experiencias de 2 años recorriendo el estado de Chihuahua. Como periodista, Fernando Jordán siempre se caracterizó por ser independiente y muy decidido a emprender cualquier empresa que tuviera que ver con alguna crónica social y política. Cuando inicia su recorrido por la península a finales de los años 40, era ya un destacado periodista con un reconocimiento a nivel nacional. A medida que recorre en su jeep la Baja California, pasa del enamoramiento al amor por estas tierras. De esta manera, le nace a Jordán escribir su obra El Otro México, el cual construye a partir de sus reportajes realizados entre 1949 y 1950, que escribiera para la revista Impacto. Dicha obra se publica por primera vez en 1951. 4 años después de salir a la luz El Otro México, Jordán decide abandonar su prolífera carrera periodística para establecer su residencia en un lugar hasta entonces desolado, hoy en día San Juan de la Costa, lugar en el que pretendió establecer un rancho productor de dátiles. Sin embargo, nunca logró que fuera lo suficientemente próspero. Meses después, se suicida sin conocerse nunca las causas que lo llevaron a esta situación. En El Otro México, Jordán hace una invitación a los lectores a realizar a través de la lectura un viaje de descubrimiento por un territorio totalmente desconocido. Hay una retórica colonial en esta proposición de Jordán, que es precisamente lo que atrae a nuestro autor. Es para él una invitación abierta para darle su propia interpretación, el de apropiarse de estas tierras bajacalifornianas, cuya construcción se fue generando a través de diversos procesos de conquistas que fueron trayendo progreso a la región, y que el proyecto desarrollista del gobierno federal sería la última y definitiva conquista de Baja California. Sin lugar a duda, cuando se pretende hacer referencia a la historia de la península de Baja California, es lectura obligada El Otro México, como señala Pilar Belliver en su artículo titulado Fernando Jordán, la península de Baja California como espacio utópico del desarrollismo mexicano.
Es una obra cuyos méritos y significado casi ningún crítico ha explorado con rigor y profundidad. Sigue siendo una tarea pendiente el analizar con toda sustentabilidad metodológica este trabajo de Jordán. Una colaboración para Punto Universitario de Maestro Alejandro Telechea. Colabora con Punto Universitario. Puedes participar con notas de divulgación de la ciencia, recomendaciones literarias o cinematográficas, historias de nuestro estado, comentarios sustentables, entre muchos temas más. ¡Queremos leerte! Para más información, envíanos un correo a puntouniversitariowabs@gmail.com. Encuéntranos en Facebook como Punto Universitario Suplemento WAPS. Y puedes consultar nuestros números anteriores en www.waps.mx/difusión/secciones/flip. Y recuerda que los miércoles son de ciencia, cultura y academia con Punto Universitario. Comentarios sustentables. Súbete a la electromovilidad. En el marco del foro virtual sobre electromovilidad revolucionando el transporte sudcaliforniano, coordinado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, WAPS, el Consejo Coordinador Empresarial CCE de La Paz y la Asociación de Energías Renovables del Estado, se llevó a cabo la presentación de un autobús eléctrico, proyecto que beneficiaría indudablemente a la contaminación del aire y sobre todo a los costos de operación, ya que reduce aproximadamente un 60%. Fue el pasado 15 de abril cuando se inauguró este primer foro virtual, evento donde se presentó el autobús eléctrico Balam, para exponer sobre las características, ventajas y beneficios de este tipo de transportes. Durante un recorrido que se hizo en el campus WAPS La Paz, se explicó que este tipo de unidades no contaminan, operan al 100% con electricidad. Ofrecen ahorros considerables en comparación de otros combustibles, como el gas o diésel, y puede ser recargado en paraderos donde se ubiquen paneles solares. Un tema que sin duda alguna ha estado muy presente, que ha llamado muchísimo nuestra atención y que lo hemos hablado y hemos debatido últimamente, es sin duda el tema de las vacunas. Precisamente por esta situación que hemos estado viviendo en el último año de la pandemia del COVID-19 y que sin duda la vacuna pues ha representado, o las vacunas ha representado pues una luz, ¿no?, al final del túnel. Ahora sí que una luz de esperanza, y que por fortuna pues ya se ha estado distribuyendo en muchísimos países. Precisamente en esta emisión de Punto Universitario, la profesora investigadora Ariadna Ávila García hace su colaboración con este interesante tema. ¿Qué son y cuál es la importancia de las vacunas? También nos platica acerca un poco de la historia de cómo han ido evolucionando las vacunas. Mi nombre es Ariadna Esmeralda Ávila García y soy profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Marinas y Costeras. Y hoy, en la sección de Iluminare, hablaremos sobre las vacunas. Todos los seres vivos somos susceptibles a tener un mal funcionamiento dentro de nuestro organismo, a lo que podemos denominar como enfermedades. Algunas de estas son ocasionadas por los llamados virus o bacterias. Y fue Edward Jenner quien en 1796 inventó un método por primera vez eficaz para detenerlas. Aunque su invento en su momento solo sirvió para contener la viruela, mostró al mundo la forma para ayudar con esta y otros padecimientos que lo aquejan. Y esto pues va desde hace siglos hasta las novedosas y epidémicas enfermedades actuales. A lo largo de la historia de la humanidad hemos podido tratar muchas enfermedades, ya sea con remedios caseros o con medicamentos. Sin embargo, las vacunas revolucionaron la forma de contenerlas. Esta sustancia tan preciada por la humanidad nos ayuda a prevenir muchas enfermedades, de tal forma que logra una inmunización y así nuestras defensas aprenden a protegernos de ellas. Gracias a las vacunas, las personas hemos podido alcanzar una mayor esperanza de vida y disminuir la transmisión de enfermedades, como el cólera, el cáncer cervicouterino, la difteria, hasta el coronavirus. Incluso la calidad de vida de nuestros animales de compañía ha mejorado
con vacunas contra la rabia o el parvovirus, por ejemplo. Por si no lo sabías, también los animales que consumimos, ya sean creciendo en granjas ganaderas o marinas como las camaroneras, son vacunados para que podamos comerlos sin que nos dañe o nos pasen enfermedades que ellos portan. Por otra parte, es necesario comprender que no basta con que una persona esté vacunada, ya que la transmisión puede hacer que los organismos vivos o no vivos que generan las enfermedades se vuelvan más fuertes. Por ello, es importante que las personas susceptibles por vivir o viajar a zonas de riesgo se vacunen para detener las transmisiones o los rebrotes. Las vacunas llegaron para quedarse y seguir desarrollándose. Es importante conocerlas y sobre todo aceptar que nos las administren, ya que con ello podemos prevenir numerosas enfermedades. Ahora te voy a hablar un poco sobre la cronología de la invención de las vacunas. En 1721, Lady Mary Montagu utiliza el método de virulación de Turquía y le solicitó al Dr. Charles Maitland que lo realizara con su hija y tuvo un éxito rotundo. Pero no fue hasta 1796, como lo mencionamos anteriormente, que Edward Jenner realiza la primera inoculación de la viruela vacuna a personas con materia fresca de las llagas de las vacas. Años más tarde, el rey Carlos IV de España, junto al médico real Francisco de Balmis, ordena la vacunación contra la viruela en el Nuevo Mundo. Y fue hasta 1879 que Louis Pasteur produjo la primera vacuna de un laboratorio contra el cólera aviar. 3 años más tarde, Koch aísla y cultiva la bacteria que provoca la tuberculosis. Y para 1885, Ferran crea la vacuna contra el cólera. Y además se utiliza por primera vez la vacuna de la rabia en humanos. Muchos fueron los avances en los años 1900. Entre ellos, pues se encontraron las pruebas iniciales contra la poliomielitis. Además, se crean la vacuna contra la fiebre amarilla, el tétanos, la difteria, polio, sarampión, meningocócica, rubiola, influenza tipo B y hepatitis B. Y fue hasta 1994 cuando por fin se declara eliminada la poliomielitis en el continente americano. Para los años 2000 ya teníamos muchos avances médicos, por lo cual se empieza a recomendar la vacuna contra el rotavirus y además la vacuna contra la meningitis se despliega en toda África. Este año no es la excepción, y frente a la batalla contra el COVID-19, a marzo del 2021, hemos visto cómo algunas vacunas han sido ya autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Principalmente tenemos 2, la Pfizer y la AstraZeneca. Sin embargo, tenemos muchas otras que continúan siendo estudiadas. Por lo cual, es muy importante mantenerse informado acerca de las vacunas que están a nuestra disposición y que están autorizadas tanto por la organización como el Gobierno de México. Por ello, no me queda más que despedirnos invitándote a que, en cuanto sea posible, te vacunes. Cultura. Y bien, hoy en la sección de Cultura, la recomendación que les hace Punto Universitario el día de hoy es el libro Como polvo en el viento del escritor cubano Leonardo Padura. Esta es una colaboración de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez. Como polvo en el viento, un libro de Leonardo Padura. Comentarios de Ramón Cuellar Márquez. La extensa obra de Leonardo de la Caridad Padura Fuentes, nacido en La Habana, Cuba, el 9 de octubre de 1955, más conocido como Leonardo Padura, me ha dejado siempre atento a sus nuevas producciones, como es el caso de Como polvo en el viento, su reciente libro. Escritor, periodista y guionista cubano, conocido internacionalmente por sus novelas policíacas del detective Mario Conde y por El hombre que amaba a los perros, una historia en torno a León Trotsky y su asesino, de la que la madre de Padura, Lucía Fuentes, dice que al terminar de leerla, le dio miedo por lo fuerte que está. Desde la primera incursión literaria con Fiebre de caballos,
que es una historia de amor en esencia y escrita entre 1983 y 1984, comenzó a desarrollar y llamar la atención de nuevos lectores. Para llegar al punto de Mario Conde debió pasar antes, durante 6 años, por un proceso de reportajes sobre actividades culturales e históricas, como él mismo cuenta en diversas entrevistas que ha concedido y que le permitieron abordar temas de modo literario. Habiendo nacido en La Mantilla, uno de los 10 consejos populares del barrio de Arroyo Naranjo de La Habana, hizo sus estudios preuniversitarios, algo así como secundaria y preparatoria, en La Víbora, de donde es su esposa, la filóloga y guionista Lucía López Coll, quien es siempre su primera lectora y su primera crítica. Pronto, a través de su entrañable Mario Conde, habría de ser conocido por sus aventuras policíacas. Hoy por hoy, es uno de los escritores más reconocidos y queridos por sus lectores, y aún en Cuba es admirado por su gente, donde él sí es profeta en su tierra. Como polvo en el viento hace alusión a la canción del grupo Kansas, Dust in the Wind, y retoma la historia de los cubanos isleños y los cubanos en el exilio. Al ir leyendo vamos descubriendo la red de relaciones y lo que éstas impactan en el resto de sus personajes. El estilo coloquial, familiar con que nos narra, pegado casi a la crónica ficticia, le permite profundizar humanamente y donde pueda sentar sus criterios personales y su visión intelectual en torno a ese vínculo creado a partir del estallido de la Revolución Cubana en 1959. Las distintas voces que se conjuntan tienen un principio desde el punto de vista de la prerrevolución, el mismo proceso revolucionario de la instalación de un nuevo régimen y el gobierno posrevolucionario que existe hasta nuestros días. Poco a poco vamos descubriendo que todos han terminado sus estudios universitarios, pero en Estados Unidos no se los validan, lo cual complica sus vidas, pues no tienen un trabajo que los deje ganarse el sustento que les permitiría tener un poco de esperanza. La dinámica de la novela se desencadena en Miami, cuna de los cubanos desertores, y nos cuenta la vida íntima de las familias, tanto en el presente como en el pasado, y de cómo han tenido que abandonar su patria en busca de oportunidades profesionales que el primer mundo les ofrece por intereses políticos, pero que al momento de la verdad dista mucho de ser cierto lo que les prometieron. Se trata de uno de los libros más entrañables de Leonardo Padura, que sin duda les mantendrá una mirada obsequiosa en su lectura. Flora y fauna. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población mundial recurre al uso de medicina tradicional para atender enfermedades de diversa índole. En México, esta práctica forma parte de la cultura popular debido a 2 factores importantes. Una, su bajo costo, y la segunda, que se usa para la prevención de diversas enfermedades. A propósito de este interesante tema, en la siguiente participación, en la siguiente colaboración, se nos habla acerca de las macroalgas marinas, una alternativa en la medicina tradicional. Flora y fauna. Macroalgas marinas, una alternativa en la medicina tradicional. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional para atender enfermedades de diversa índole. En México, esta práctica forma parte de una cultura popular debido a 2 aspectos importantes: su bajo costo y uso en la prevención de enfermedades, por lo que su uso es aún mayor en zonas rurales. La medicina tradicional se basa en su mayoría en el consumo directo de plantas, baños y ungüentos. Debido a lo anterior, su estudio es un objetivo prioritario tanto para la Organización Mundial de la Salud como para numerosas instituciones nacionales e internacionales. Por su parte, las macroalgas marinas, clasificadas en verdes, pardas y rojas, han tenido diversos usos, como alimento, forraje y fertilizante, en la elaboración de geles, en la industria cosmética, farmacéutica y en la medicina tradicional.
Enfocándonos en este último aspecto, sabemos que las algas marinas presentan propiedades nutricionales y bioactivas, como antiinflamatorias, antibióticas, antivirales y antitumorales. Otros beneficios que presentan incluyen la disminución del colesterol, estabilización de la presión, cicatrizantes, antiseborreicos, desinflamantes y suavizantes de piel. También se han utilizado en el tratamiento de lepra, como anticoagulantes y hasta como componentes de dietas para adelgazar. En diversas partes del planeta, por ejemplo, en la región occidental del Pacífico, las macroalgas son utilizadas por sus propiedades vermífugas, expulsión de lombrices intestinales y como anticoagulantes, mientras que en los Andes, Chile, las algas son utilizadas para combatir el bocio, provocado por un mal funcionamiento de la tiroides. En México, al sur de Sonora, el alga roja calcárea Lithophilum es utilizada como purgante, mientras que el agua contenida en el talo globoso de la macroalga Colpomenia tuberculata es utilizada para combatir la deshidratación. En Veracruz, utilizan el agua verde ulva, antes llamada enteromorfa, para eliminar el acné. Sin embargo, el uso de las macroalgas en la medicina tradicional es mínimo, y esto puede deberse a la falta de conocimiento. El uso de las macroalgas en la medicina tradicional tiende a mejorar la salud y a elevar el nivel de vida de la población. Por ello, en México es importante poder valorar su uso potencial como una alternativa. Sin embargo, es indispensable contar con mayor conocimiento taxonómico de las macroalgas, que ayuda a diferenciar a las especies potenciales para su inclusión en la medicina tradicional. Además, se requiere realizar estudios bioquímicos y farmacológicos que nos proporcionen la información necesaria para su posible aplicación en medicina convencional, además de promover el uso y consumo de las algas marinas en la sociedad. Una colaboración para Punto Universitario de Jesús Marino Antonio Sánchez, estudiante de doctorado en Ciencias Marinas y Costeras, CIMACO. Lo que cuenta la historia. En los tiempos de las primeras guerras, en 1911, donde se usaron los aeroplanos, primeramente fueron usados los aviones como de reconocimiento, donde se tomaban fotos de los enemigos. Después se usaron para lanzar bombas a mano. En la primera guerra que se usaron aeroplanos, se usaban pistolas de avión a avión. Se dice que hasta ladrillos se lanzaban los pilotos. Luego se empezó a trabajar en poner ametralladoras en los aviones de manera sistemática frente a las hélices. Esto para que las balas no chocaran con las hélices. Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, nació en Breslavia, Polonia, en aquel tiempo perteneciente a Alemania. Nació en una familia aristocrática, por eso le viene lo del barón. De joven comenzó a hacer prácticas de vuelo en aeroplanos, escuela que pertenecía a su madre. Manfred von Richthofen se unió al ejército, pero a los años pidió cambio a la aviación. El escuadrón alemán llamado Circo Volante se destacaba porque este cuadrón estaba pintado de diferentes colores, llamando la atención principal la del barón, quien lo mandó pintar de color rojo, un acto de valentía y de determinación. Los pilotos franceses lo apodaban el Diablo Rojo, por no temerle a la muerte, y fue considerado por los alemanes como un as en la aviación, un héroe nacional. El campeón de los cielos de la Gran Guerra, con 80 victorias confirmadas, el Barón Rojo, arrogante, malévolo, ambicioso, cruel, despiadado con sed de gloria, arrojo y técnica audaz para volar y con muy poca humanidad o compasión. Así es descrito por quienes fueron sus compañeros de vuelo. Recibió de Kaiser la Cruz del Mérito. Y con un lado oscuro, el obtener las piezas de los aviones abatidos y aún así conservarlos como trofeo, adornando toda su casa. Pero un 21 de abril de 1918, cerca del día Somme, en el norte de Francia, el Barón Rojo es derribado y muerto. Los ingleses le dieron un entierro de honores y con salvas al aire en su tumba en Francia se lee: aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor, que descanse en paz.
Bueno, pues con esto llegamos al final de una nueva emisión de Punto Universitario. Nos despedimos con Crónicas del Encierro número 8 de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez y nos vemos en una nueva emisión el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana y ya lo saben, cuídense mucho. Hasta la próxima. Crónicas del Encierro. Ramón Cuellar Márquez. Semana 8. En estos días la música ha resultado más que un acompañante. Ha sido una especie de soundtrack que nos permite completar el día. Claro, cada uno su música, pero al fin y al cabo es el modo en que activamos la sangre y las horas, la sonrisa y la vastedad del instante que siempre se hace presente cada vez que las notas se reproducen. Como que uno aprende a retomar no solo viejos temas, sino que también nos prepara para otros horizontes, que es decir, otras canciones y otros sonidos. Para estas alturas ya sabemos que el misterio de la vida está asociado con una buena canción, de esas que rompen con la monotonía y le dan sabor a nuevas costumbres, que por lo visto habían estado latentes para que surgieran. Gracias por sintonizar Punto Universitario. Te invitamos a que sigas disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada y en radio por internet en mixlr.com/Radio UAPS. Nos vemos y escuchamos en una nueva emisión para seguir abordando la ciencia, cultura y academia desde la UAPS. Hasta la próxima.